Hola, hola y hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Yo muy bien. ¿Tú cómo estás? Tenemos plomo. Habemos tralla. Vamos a abrir. Ya no me voy a poner con presentaciones historias. Estás aquí porque sabes a lo que vienes. Sabes a lo que vienes. Y yo también lo sé. Entonces, vamos a meternos en lo más profundo del unboxing. Tenemos aquí la cajita que creo... Buah, no puede ser. O sea, no puede ser. No creo que haya 4 cajas de plomo, no puede ser. Es demasiado plomo. Bienvenido al canal, una vez más. Gracias ahí por estar siempre regalándome tu atención y tu tiempo, el cual aprecio enormemente. Intento que disfrutes lo máximo posible con estas aperturas. Weiss Schwarz, aquí vienen pollitas de las que a mí me gustan. Vamos a hacer una breve separación. Uy, hay top loaders por aquí. Tan, taran, tan, taran, tan. ¿Jugaste alguna vez al Mario de la Nintendo? Siempre que hago así me recuerda a eso, inconfundiblemente e irremediablemente. Vamos a hacer una incisión posterior del órgano tercero en la parte anterior de la vesícula secundaria para extraer todo el jugo corpóreo, el néctar de la vida. Si tú ya me tienes, mano, de lo que estoy hablando. Un saludo si hay algún hispano viéndome. Sois nuestros hermanos y nuestra alianza más allá del Pacífico. Cualquier español que desprecie a la hermandad hispana merece unas hostias, porque no está reconociendo la verdadera historia y trascendencia del Imperio Español. ¿Esto qué es? Esto suena bastante a plomo. Artefacto invasión foil japo. Tiene que ser chumbete. Y aquí tiene que haber más chumbete. Le meten una hélice de mirra delante para proteger el top loader. Seguro, vamos. Aquí tenemos fundas rígidas, por lo que tiene que haber cosillas guapas también. O semi guapas. A ver, ¿y las potorritas cuándo vienen? A ver, le metieron un slot solo para las potorritas, pero no las podemos ver todavía. Bueno. No hay problema. Están detrás del Phantom Nishova. Eso por ahí. Entonces, la peña de por ahí, de Sudamérica, los latinos, no sé cómo deberíamos llamarnos a nuestros hispanos hermanos. Le aplica muy duro a Premodern, otra más de estas. Le aplica duro a Premodern y es Peña Power. Peña en la vanguardia del premoderno. Vale, vamos a apilar el chumbo ahí y vamos a acceder a él después, uno a uno. Ahí estamos. Vamos, lo logré abrir sin romper. Fuck yes. Vamos con el sobre. Para que luego digan los sobres ahora de Collector Edition y no sé qué vainas. Si esto no es Collector Edition, toma sobre de raras. Toma, mejora esto. Buah, menuda lluvia de balos. ¿Qué sobre de Collector Edition mejora esto? Ninguno. Hostia, menuda mandanga, chaval. Me ha dado un saltito el corazón. ¿Cuánto hay aquí? Madre mía. Wow, y estos Animate Death están absolutamente impolutos. Ya, esta compra creo que fue una de las compras que hice tapándome la cara.
Le di a apagar, pa, y me tapaba con la otra mano, una mano el ratón y otra mano la cara para no mirar. Para no mirar, imagino que aquí hay mandanga también, vamos, seguro. Eso sí, le meten fundas que se rompen al abrir, rollo. Experiencia de unboxing, la cual Apple cuida de manera extrema y me parece súper bien. Apple te pone una caja de unos céntimos de cartón y te da una experiencia increíblemente sublime. Y tú aquí te gastas más que un iPhone y sin embargo te lo meten en una funda con plásticos. Hostias, ¿y esto qué es? Esto me lo han metido, yo esto no lo compré. No, esto sí que lo compré. Sí, esto lo compré yo. ¿Por qué me lo pone más allá? Entre el relleno. Estoy confuso ahora mismo, muy confuso. En inglés, no, esto creo que no lo compré. Joder, está bastante guapa. Ahí es foil. Bah, hay que mirar por cuánto van. 10 céntimos cada una, más o menos, seguro. Uf. Y esto es plomo también. Dijeron, va, tío, te has portado bien, nos has comprado plomo, te vamos a meter relleno foil. Con ilustración alternativa. Cuidadito, cuidadito con esto. Mucho cuidadito. Qué chumbito aquí, Uf. ¿Quién diría que estos se iban a poner a este precio, chaval? Creo que no es rara esta carta, no estoy seguro ahora mismo. Bueno, igual sí, porque los efectos de reanimar en el pasado eran bastante tongo. Era muy difícil descartar para animar al cementerio, porque casi no había efectos de descarte. Es que yo ahora mismo estoy pensando en las... Perdón, bostezo. En las cartas antiguas. Y no soy consciente más que el bazar de Bagdad de Arabian Nights, en la que robas 2, descartas 3. Pero es que ahora mismo no me doy cuenta de ninguna otra carta que haga ese efecto. Entonces tú no podías lanzar estudio, robo 2, descarto 2 y te lo reanimo. No, porque la dificultad era tirarlo para el cementerio. Seguro que hay. A ver si a lo largo del vídeo me van viniendo. O los Drinker of Sorrow. Sí, incluso en estas ediciones. Incluso vale pasta el de esta edición. Es un bicho, cuidadito con este bicho, Cuidadito con este bicho. Porque te comes la sarcomancia, no te hace daño, Bueno. Interesante. El Brain Freeze, la musa, toda la musa. ¡Zas! En toda la musa. Bien. Bien, porque... Tiene una doblez esto. Espero que estos bastardos no me han vendido en Counter Spell ni Armint con una doblez, porque los reviento. Me pillo un vuelo a Japón. Me voy a comer sushi cargado de energía, los reviento, chaval. Los reviento, ¿me entiendes? En Lancoru no nos andamos con bromas. Que te meto un fotón, que te reviento la cabeza, ¿me oyes? Oh, Dios. Vale. Vamos a ver si logramos sacarla delante de todo el mundo sin que nadie nos vea. Oh, vale. Los Oath rojos que le tenía yo ganas. ¡Uah! Los yacimientos. Qué bonitos los antiguos. Creo que era rara esta carta. Algunas compré de viento ligero. ¿Dónde andarán esas cartas? Por medio mundo adelante. Y más musas. Y el Oath absolutamente played. Sí, estas son de Carshop Sierra. Estas cartas son de allí. Sí, recuerdo haberles hecho buyout de varias. Y esto se está poniendo de moda. Es bastante buena. Por uno rompe artefacto, el oponente gana vidas. Pero es que es por un instantáneo. Me parece una carta muy interesante. Yo no la metí nunca de banquillo en ninguna de mis barajas. Pero es interesante cuanto menos. Vale, vamos a ver si esto es plomo del Vince. Porque creo que puede llegar a ser plomo del Vince. Ahora tendremos la confirmación cuando vea la caja, el tipo de caja. No estoy seguro. No debería, no debería.
porque han venido 3. O sea, las tengo que abrir aún. Están ahí detrás de los focos, detrás del telón. Y esto, este pétalo de loto abierto me suena más a que compré como nada. Mirad qué preciosidad. ¿Cómo voy a tirar yo esta caja de Rebecca White? Esto creo que es un ángel de Saga de Urza, de Rebecca White. ¿Cómo voy a tirar yo esta caja con esta ilustración? Pues es un detallazo, la verdad, que me hayan dado esta caja. Church Angel. Qué pasada. Church o Church, ¿cómo se dice? Y le pegan esto aquí. ¿Cómo malditos sean, A ver si se lo he quitado. Y mantengo la caja en estado near mint. Aparte me viene muy guay esta caja. Este es el celo guay que no deja restos. Entonces, cunde bastante. A ver. Eso es. Guau, impoluta. Near mint como cuando llegó. No dejó restos de ningún tipo. Perfecta. Sí, aquí creo que va a haber... Sí, esto tiene que ser de una tienda. Esto de que me metan separadores y tal, así. ¿Qué tienda era esto? Ahora sí que no me lo imagino, No me lo imagino, la verdad. Vamos a ver. A ver si viendo algunas cartillas. ¿Lo rojo es separador o son cartas? Creo que es separador. Creo que metieron cartas en fundas rojas para separarme el contenido. Ahí hay un avellance. Se ve, ¿no? Se ve el avellance. ¡Uf! Menudos separadores, compañero. ¡Hostia! Son todos así. Vale, los Flicker Wisp, guapísimos. Ah, vale. Vale, creo que ya sé qué web es. Project Core. Va a ser Project Core. Uf, no estoy seguro ahora mismo. Está un poco pur la funda. No me vale para aprovecharla. Guau, los Remand. Joder, ojalá jugase Premodern. Chaval, menuda mandanga. No sé si los lograré vender en ningún momento, pero están jodidamente guapos. Uy, estos Japofoil, ojito, lo que cuestan. ¿Por qué? Porque se juegan en Legacy. Y mira, aquí hay 2 tonalidades más claras. Mira qué guapos, No sé si lo percibes en la cámara, pero si hay 2 o incluso 3 tonalidades más claras. Wow, y el Anger of the Gods en la versión Time Shifted brilla hasta el frame, chaval. Le metieron foil hasta la parte blanca más exterior del frame. Guapísimo. Las letras foil también. ¿Tengo alguna foil de las viejas? Ahora mismo no me doy cuenta. Las letras creo que no eran foil. ¿Son o no son foil? Yo diría que no, Yo diría que no. No, yo diría círculo de protección rojo, por cierto. Ya sabes, si quieres alguna de estas, el círculo de protección no, porque ese es para el puni. Pero si quieres algún chumbo de este, me contactas, me escribes abajo o me conectas por el enlace de Car Market. Y hablamos de cositas. Falamos de cousiñas. Vale, estos sí estaban petados. Bueno, este no está tan petado. Tiene el mítico roce. Este roce, yo estoy seguro que es de las manos, así. De rozar con las manos. De cogerla tal y se acaba gastando por no llevar fundas, es curioso. 4 de estos, cuidadito con estos, cómo se están poniendo, súper difíciles. El último que vendí, lo vendí play por 9. Ojito, con los yacimientos, que es como... Yo no sé hasta qué punto Premodern se está poniendo, yo creo que más de moda de lo que somos conscientes. Porque, o sea, que el rojo igual es plomo, no es un separador. Lo que decía,
Que igual no estamos siendo conscientes porque hay muchísimas cartas que están poniéndose unos precios. ¿Por qué unos llevan funda y otros no? Bastante locos, ¿eh? Ah, este druida era curioso. ¿Qué hacía este druida? Este druida molaba bastante. Ah, sí, ya me acuerdo. Cuando le hacía daño al otro, buscabas una tierra y te la ponías en juego. Los Mirris Gale, vamos a revisarlos. Vamos a revisar la intuición. Uf. Menuda mandanga. Aquí hay dos, o hay uno. Aquí hay dos, nice. Muy buen estado. Estos creo que se van a ir para el pony. Lo que pasa es que no sé si jugaré el Avellans. No me molan demasiado las decks que llevan Avellans, porque es una deck que ya de base aprieta el culo. De base, lo primero que te vas a encontrar va a ser un culo apretado. Entonces a mí ese plan ya no me mola demasiado. Vale, hay cosillas guays, hay cosillas guapas. Vamos con el Mirre. Hay bastante escasez ahora mismo de ellas. Madre de Dios. Bueno, tenemos un Mirri Playez. Quien lo quiera, que me pegue un toque. Ya ves cómo es el Playez. Bueno, pero la intuición está como Dios. Entonces, pues, todo bien. Centrado... Bastante malo. Bastante malo. Vamos a ver por aquí, esta de aquí. A ver si no tiene ninguna sorpresa más allá de la realidad. Están bastante mal todas, no recuerdo. Joder, ¿por qué la peña no mete sus tarjetas en los paquetes para saber la tienda? Vale, esta está bastante guapa. Esta sí que está guapa. Porque es imposible acordarse. La gente cree que los demás compramos todas nuestras... Voy a sustituir la palabra de comprar por... Satisfacemos todas nuestras necesidades magiqueras en el mismo sitio. Y eso es un craso error. Ahí va, las tres juntitas, las tres Mirris. La gatita Mirri. Sí. Al decir la gatita Mirri me acordó las potorronas. Están en el taco aquel. Vale, aquí hay cosillas. Creo que solo podéis ver mi Casio. Casio que llevo CrossFit. Está totalmente reventado. El pobre trabaja más que nadie. Pero es que paso de quitármelo. Duermo con él y todo. Solo me lo quito para yoga. Yoga es el único lugar que impone lo suficiente como para quitarse el peluco. Cuidado, ¿eh? Vale. Estos no tenía. Parece ser que hay cierto reclamo por la reunión de los héroes. Estos me gustan bastante. Bueno, son cartas muy útiles que cunde tener. Aquí tenemos el... ¿Cómo se llamaba? Roba 3, descarto 1, el oponente descarta 2. Si pago el kicker. Robo 3, descarto 2 y el oponente descarta 2. Por 5, sorcery. No está mal. No es muy buena, pero no está mal. Mal no está. Vale, Trebas. Estos me encantan, el Fungal, el Shambler. Y aquí tenemos dos de los coleguillas. Sí, señor. Bien jodido este bicho. 2000 yenes, 12 pavos. No sé si pagué eso por ellos. Es posible, es una común Jabofoil. Algunas comunes Jabofoil suelen rondar, las relativamente jugables, como esta, que es más o menos jugable, suelen rondar los 2000 yenes. Es decir, bueno, más todo lo demás, ¿no? Esto solo es, digamos, el primer coste que tiene la carta. 12 euros. Luego, pues hay que añadir todo lo demás, ¿no? Que sería pagarle a mi colega, traérselo para aquí, las aduanas, los portes, FedEx, que no es poco. Bueno, se van sumando gastos. Precio de venta. Pues no sabría decirte. 30 o así. 40 por estar tan bien. Igual tarda un año en venderlos. No lo sé. Las foils son un poco aleatorias.
puedes tardar 2 años en venderlas o venderlas al día siguiente que las cuelgas. Eso pasa. Cuando se venden al día siguiente que las cuelgas siempre sale un resquemorcillo intestinal que te hace pensar que la has puesto demasiado barata. Pasa siempre. Siempre sin excepción. Siempre es siempre. Como dice el señor Ramón Freire, una persona muy sabia que yo admiro enormemente. Si no conoces a Ramón Freire, vete a conocer a Ramón Freire, es una referencia. Es un sabio de los antiguos, chileno, grande. Por eso resalto la hermandad hispana. Carta curiosa, siempre que juegues, siempre que pegues con 3 o más bichos, robas carta. Si fuese por uno molaría más. Encantamiento. Tengo los foils ahí ya separados en mi pool, evidentemente. Y vamos a ver estas tribus incansables, porque estas ya tienen, bueno, pues cierto valor, ¿no? Sentimental, sobre todo. ¡Guau! Buenísimo. Creo que es mejor que las que tengo yo, sí, muy probablemente. Y si están todas en el mismo estado, ¡buah! Se te puede ir la olla. Creo que los japos son mucho más urracas que los españoles, porque es que las foil suelen tenerlas súper bien. Recuerdo un día que me llegó el Draco iridiscente, este que recupera un aura del cementerio a tu mano, carta de Némesis, azul, Japo foil. Me llegó y estaba destruida totalmente. Estaba tan doblada, espero que me puedas oír, estoy un poco lejos. Estoy manipulando la papelera. Que yo creo que a la persona que le pasó de hacerle esos daños al Draco, yo creo que le dio un paro cardíaco, se quedó allí en el sitio. O sea, el Draco quedó destroyer, pero el pavo palmó. Wow, nice. Nice. Silvos. Bueno. Este era Silvos, ¿verdad? Shirubozu. Por 6, 8-5 trample, regenera. Bueno. Bicho curioso. Pues que prefiero por 3 un 15-15 que arrolla. Entonces el Silvos, pues como que se come mocadas, vale. El Cross and Stomper este, creo que se llamaba. Mira, más Silvos. Vale, hizo una buena cata, una buena recolecta de tralla. Esto creo que lo que hacía... ¿Qué hacía esto? Esto creo que tus pantanos agregaban un mana más. No estoy seguro ahora mismo. No. El oponente descartaba una carta y tiene ciclo de 1 negro. No estoy seguro. El Priest este, solo tengo 1. Vale, aquí tenemos que revisar. ¡Uah! Y no me la meten en funda esta. Queridos espectadores, querido espectador, esta es la infrecuente más jodida que hay en todo Premodern. Sin duda. Nada se puede comparar a la dificultad de encontrar los Hunting Pack en Japo. Nada, no hay nada. Después de estar buscando más de 4 años, todavía no me he tropezado con el primero Japo Foil. O sea, yo creo que si me encuentro uno de estos Japo Foil y lo pongo a vender, cosa que es muy improbable que haga, 150 pavos para arriba. Guay, y unas ratas de estas. Estas se van con el Tito Puni porque estas no quedan ninguna. Los rituales, mira qué fundas me mandan, por favor. Nice, 4 rituales. Bueno, hay bastante chumbo, por aquí. Hay un poco de todo. Unas espaditas. Vamos a revisarlas un poquillo. Bueno. Jodidamente mal centradas. Creo que los japos suelen valorarlo más. Los centrados. A nivel convencional. Aquí en Europa no es algo que no se tiene nada en cuenta, pero allí sí. Uf, esta tiene unos picazos por aquí. Se notan, con el dedo. La deformación de la carta. Joder, son durísimos. Tiene que haber alguna forma de aplanar esto. Tiene que haberlo. Es una pena que estén así. Pero esto, pero de trasca contra otra carta, así, ¡Ta!
Lo voy a hacer, no vaya a ser que lo haga por error. Vale, aquí tenemos unas cities de quinta con ese borde blanco perla. ¡Buah! Muy buen estado. Estas van ya para uno que yo me sé, que está esperando por ellas. De hecho, se las voy a separar. Esta creo que está bastante peor. Sí, esta está good. Bueno, y sin embargo, bueno, es como que se ve más blanco, ¿no? Más pulcro. Este parece que tiene como mierda por aquí. A ver, ¿a qué huele? Sí, huele a humedad, efectivamente. No tiene daños de humedad ni nada. Pero huele a humedad. Vale, vamos a separárselas. Vale, aquí están las cosechas. Cosas de sexta, más blanco perla. Cartas muy, muy sufridas. Llevan muy mal el tema este de... ¿Cómo se dice? La roña. La roña lo llevan bastante mal. Mira cómo está esta carta, está destrozada. Pero sin embargo, lo único que ves es un poquito de roña por delante, que se puede limpiar fácilmente. Yo las limpio con una bayeta de estas. Una bayeta así de estas de gafas. No hace falta que sea una potorrona como esta, no es necesario. Seguramente limpia mejor por ello, pero no lo puedo asegurar. Y con un poquito le echas una gota en la bayeta y vas dándole en la carta. O vaho también en la carta. Como si empañases un cristal. Le das así, esperas unos segundos y le das con la bayetita y esa humedad se va toda y queda guay la carta. Y aquí tenemos unos fríos, unos calores, que diga. Porque los de borde negro, amigos, eso yo no sé a dónde se van de vacaciones. Buah, esto tiene un borde muy grande, parece un Limited casi. Y está perfecta. Casi también. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Vamos a ver, Stifle. Tenemos aquí un Stifle, primera edición, Scourge, en un estado Near Mint menos. Uf, casi Near Mint, ¿eh? Casi. Si no tuviese esto aquí... Tienes un puntito ahí que es corte de imprenta y luego este punto aquí. Yo creo que la voy a listar en Near Mint esta, ¿eh? Porque está muy, pero que muy bien. Vamos a meter una fundita. Tengo aquí un taco enorme de fundas estiradas que me da muchísimo toque. O sea, creo que a todos nos puede llegar a dar toque hacer esto, en plan... O sea, entra holgada, es decir, entra holgada, ¿me estás entendiendo? O sea, holgada, se cae de la funda, ¿sabes? No puede ser eso. Tienen que ir bien prieta, a presión ahí, que abrace la carta en todas las direcciones, en todo el 3D, ¿no? Para que no se salga fácilmente. Los ángeles creo que ya los habíamos visto, no me acuerdo, puesto que ahora estoy en un trance de éxtasis. Entonces los volvemos a ver, creo que son unos ángeles increíblemente bien. No quiero pensar que esto tenga una doblez aquí. Efectivamente tiene una doblez. Uf, casi ni se siente, es muy, pero que muy leve. No lo voy a planchar, es súper leve. No afecta para jugar, entonces se va a quedar ahí. No sé en qué estado se irá. Lo pondré a excelente. Superficialmente está Near Mint. Lo pondré a excelente. Bueno. Hemos llegado a la media hora. Vamos a dejarlo aquí. Con la cajita de Rebecca White. Qué preciosidad de carta. Molaba conocer a los ilustradores en persona. RGM, Rebecca White Monelos. O Montevideo, o algo así. Big Magic. Estás de coña, chaval. Vale, estas vienen de Big Web, de Big Magic. Es una cadena tochísima de Japón. De cartas Magic. O sea que igual se lo hicieron en exclusiva para esta peña. No puede ser, tío.
Joder, qué poderío la tienda, colega, no tenía ni idea. Bueno, en esa tienda una vez entré y tenía todo el Power 9, todo el Power 9, el P9 y las duals de beta en display. Cuidadito, cuidadito con eso. Tuve que irme al baño con papel higiénico. Bueno, vamos a dejarlo aquí. No voy a seguir, que si no vamos a peor. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por haber llegado hasta el final. Espero que volvamos a vernos pronto en el siguiente vídeo. Y cuídate mucho, que vaya todo bien. ¡Chao!